El capítulo 3 del Génesis nos enseña en qué forma y de qué manera salió el hombre del Edén, pero los capítulos que tratan sobre la historia de José se hallan dentro del mismo Génesis y nos explican en qué forma salió el hombre de la casa de su padre y en qué forma y de qué manera vuelve el hombre a los brazos de su padre, a la dicha inefable del Edén, al paraíso de donde salió. La resurrección del Hijo del Hombre solo es posible bebiendo en la copa de plata de Benjamín, es decir, practicando magia sexual intensamente con la mujer. Benjamín nos arrebata para Dios y para el Padre. La narración de José encierra el secreto para volver a entrar al Edén, y por ello es que esa narración se halla dentro del mismo Génesis. La mujer tienta a José y José vence la tentación. Esto encierra la clave de la magia sexual: el que tenga oídos que oiga, y el que tenga entendimiento que entienda, porque ahí hay sabiduría. Durante esta Santa Cuaresma, precedente de la ascensión del Maestro, el verbo inefable de los grandes iluminados resuena con un eco misterioso dentro de un templo cerrado. Son 40 días de terribles esfuerzos para el Sagrado Colegio de Iniciados. Y los maestros cantando en lengua sagrada, cantos misteriosos dentro del templo cerrado, van desprendiendo con el poder de su verbo sagrado nuestro vehículo astral, de las profundas raíces del mal, del abismo, en el cual se haya enraizado nuestro cuerpo astral, desde los antiguos tiempos. Y entonces nos toca vivir, o mejor dijera, revivir todas las tenebrosas escenas del pasado, como dando el último adiós a las tinieblas. Es una ley de la naturaleza recapitular las cosas pasadas antes de iniciar sus nuevas manifestaciones. El feto humano recapitula entre la matriz todos los pasados procesos de evolución humana antes de su nacimiento. La Tierra química recapituló los periodos lunar, solar y saturniano antes de iniciar la edad del arco iris. Así pues, el iniciado, después de su resurrección, debe recapitular todo su pasado. Entre el abismo, antes de su ascensión, empieza el iniciado por recapitular las más tenebrosas escenas de su pasado, en esferas verdaderamente infernales, y luego va ascendiendo poco a poco a esferas menos terribles y escenas menos bárbaras. En el abismo revivimos todas las terribles maldades de nuestras pasadas reencarnaciones, y entonces nos damos cuenta de lo que significa el Cristo para nosotros. Realmente hubiera sido imposible salir del abismo sin la ayuda del divino Salvador del mundo. La doctrina de la resurrección de los muertos es la doctrina de Cristo. Muertos son todos los seres humanos, y solo por medio de la sangre del mártir del Gólgota podrán resucitar todos los seres humanos. Cuando el alma humana resucita de entre los muertos vivientes, se vuelve ángel, y entonces se le abren al alma todas las maravillas y poderes de los mundos sutiles. Se les descorren todos los velos y se convierte en un Dios del universo. Esta es la doctrina que Cristo enseñó en secreto a sus 70 discípulos. El divino Rabí de Galilea volverá a reencarnarse nuevamente en la edad de Acuario. Yo, aún Beor, soy el nuevo precursor del Maestro. Yo, aún Beor, estoy organizando el pueblo del Cristo para entregárselo al Cristo, y el pueblo de Dios se está reuniendo a mi alrededor, y yo se lo entregaré a su Cristo para que reine con él durante la edad de Acuario. Y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre nosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, ¿Cristo tampoco resucitó?
Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual no levantó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos todos los hombres. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Versículo 12 al 22 del capítulo 15 de Primera de Corintios. Así pues, la doctrina de Cristo es la doctrina de la resurrección de los muertos. Nosotros, los gnósticos, entendemos por muertos a los muertos vivientes, es decir, a la humanidad entera, y los llamamos muertos vivientes a todos los seres humanos por los siguientes motivos. 1. No ven ni oyen nada de lo que sucede en los mundos internos. 2. Están sujetos a las enfermedades y a la muerte. 3. No saben manejar las fuerzas universales. 4. Están sujetos al dolor y a la amargura. 5. No tienen poder sobre los misterios de la vida y de la muerte, ni los conocen. 6. Mueren contra su voluntad y nacen contra su voluntad, y ni saben cómo nacen ni cómo mueren. Y 7. Son habitantes del abismo. Ahora bien, nosotros los gnósticos enseñamos que la resurrección de los muertos solo es posible por la iniciación. La resurrección de los muertos es del alma y no del cuerpo físico. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Versículo 50, capítulo 15, Primera de Corintios. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Se siembra en vergüenza, se levantará con gloria. Se siembra en flaqueza, se levantará con potencia. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán en ánima viviente, el postrer Adán en espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terreno. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Versículo 42 a 47, capítulo 15, Primera de Corintios. Con estos versículos queda completamente comprobado que la resurrección es del alma y no del cuerpo. Sería completamente ridículo y totalmente risible pensar que los huesos se juntarán con los huesos para resucitar al final de la gran trompeta, tal como piensan los protestantes, católicos, adventistas, presbiterianos, etc. Se necesitaría que uno estuviera loco para aceptar semejante adefesio. La resurrección de los muertos solo se consigue por medio de la sabiduría oculta. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, en la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Versículo 7, capítulo 2, Primera de Corintios. Un hijo de resurrección tiene los siguientes poderes. 1. Tiene poder para ver y oír en todos los mundos internos. 2. Tiene poder para manejar los misterios de la vida y la muerte. 3. Se le da poder para juzgar a los muertos vivientes. 4. Nace a voluntad y desencarna a voluntad. 5. Tiene poder para apaciguar las tempestades o desatarlas a voluntad. 6. Poderes para hacer temblar la tierra y hundir continentes a voluntad. Y 7. Poderes sobre el fuego y los huracanes, etc. Sanat Kumara, el anciano de los días y señor del mundo,
Fue el fundador del Colegio de Iniciados de la Gran Fraternidad Universal Blanca. Este gran ser es uno de los 4 tronos de que habla la Santa Biblia y vive en el Asia desde hace muchos millones de años, con el mismo cuerpo físico que él trajo a la tierra desde la época de la Lemuria. Sobre él no ha podido la muerte ni podrá jamás, porque es hijo de la resurrección y sobre ningún hijo de la resurrección la muerte tiene poder. El maestro Moria, maestro del rayo de Marte, habita en el Himalaya, a la orilla de un camino. Vive en una casa humilde, tiene innumerables discípulos y su cuerpo actual tiene una edad de más de 900 años. Sobre el maestro Moria tampoco ha podido la muerte ni podrá, porque el maestro Moria es un hijo de la resurrección de los muertos, y sobre ningún hijo de la resurrección de los muertos puede la muerte. La muerte puede únicamente sobre los débiles, sobre los cobardes, sobre los muertos vivientes, sobre los hijos de la gran ramera que no han sido capaces, que no han tenido el coraje de acabar con su inmunda fornicación. El maestro Kout Humi es también muy conocido en Occidente y pertenece al rayo de la sabiduría. Es también de edades indescifrables y tiene su santuario sobre las cumbres nevadas de los Himalayas. Este es otro hijo de la resurrección. Sobre él tampoco tiene poder la muerte, porque la muerte solo tiene poder sobre los necios, sobre los fornicarios, sobre los adúlteros. El Maestro Jesús tiene cuerpo físico y es bien conocido por su sacrificio que hizo a favor de la humanidad, y este Maestro pertenece al rayo solar. Jesús desencarnó a la edad de 30 años, cuando Juan el Bautista lo bautizó en el Jordán, y en estos precisos instantes Cristo se metió en el cuerpo de Jesús de Nazaret, y Jesús quedó sin cuerpo. Cristo permaneció 3 años entre el cuerpo de Jesús. Jesús cedió su cuerpo al Cristo. Después de aquel acontecimiento, volvió a reencarnarse nuevamente ese maestro con el nombre de Apolonio de Tiana. Se cuenta que llegando Apolonio de Tiana a Roma, se quedó contemplando el cielo y dijo: algo grande sucederá y no sucederá. Aquel día estalló una gran tempestad, y en momentos en que el César estaba tomando vino, un rayo del cielo le rompió la copa, pero al César no le sucedió nada, salió ileso. Apolonio de Tiana fue encerrado en una prisión hasta la muerte. El Maestro Jesús pertenece al rayo de la mística y es un gran discípulo del Cristo. El Maestro de Jalkul, este es otro hijo de la resurrección, otro superhombre que ha sabido aprovechar su energía sexual. Este maestro pertenece al rayo de Mercurio. Ayudó a la maestra Blavatsky dictándole gran parte de la doctrina secreta. Posee ahora el mismo cuerpo que poseía en el año 1675 y la muerte no ha podido sobre él porque es un hijo de la resurrección. Viene ahora Pablo de Tarso. Este maestro está encarnado actualmente y es el maestro Hilarión. Dicho maestro es el autor de la obra titulada Luz en el Sendero. El maestro Hilarión se desenvuelve en el rayo de la ciencia. Es un maestro del rayo de Mercurio. El maestro Serapis, maestro del rayo de Venus, es otro hijo de la resurrección y es de edades incalculables. Dirige el arte mundial. El maestro Racoxi es el mismo conde de Saint-Germain. Rogerio Bacon y Francisco Bacon. Este maestro dirige la política mundial. Actualmente vive en el Tíbet y posee el mismo cuerpo físico con que se le conoció durante los siglos XVII, XVIII y XIX en todas las cortes de Europa.
Sobre este maestro han pasado los siglos sin que la muerte haya podido sobre él, porque es un hijo de la resurrección. Este maestro es del rayo de Júpiter. Cada uno de estos maestros pertenece a un rayo determinado, pues existen 7 rayos de evolución cósmica. 1. Rayo lunar. 2. Rayo mercuriano. 3. Rayo venusino. 4. Rayo solar. 5. Rayo marciano. 6. Rayo jupiteriano. 7. Rayo saturniano. ¿No es cierto aquello que dicen los teósofos de que en cada iniciación de misterios mayores el iniciado va entrando en otro rayo cósmico? Cada maestro evoluciona y se desenvuelve en su rayo propio y nunca cambia de rayo. En los mundos internos, cada uno de los 7 rayos tiene su templo de misterios. Yo, Aún-Veor, maestro del rayo de Marte, doy testimonio de estas cosas, no porque lo haya leído en libros, como lo hacen los teorizantes, sino porque lo he vivido. Soy un hijo de la resurrección y doy testimonio de la resurrección de los muertos, porque yo, Aún-Veor, resucité de entre los muertos vivientes, y mi deber como iniciador de la nueva era acuarina es dar testimonio de la santa doctrina del divino Rabí de Galilea, a fin de que esta santa doctrina del Salvador del mundo se difunda por toda la faz de la tierra, sin distinción de raza, sexo, casta o color. Cada uno de estos rayos tiene su jefe. 1. Jefe del rayo lunar, Gabriel. 2. Jefe del rayo mercuriano, Rafael. 3. Jefe del rayo venusino, Uriel. 4. Jefe del rayo solar, Michael. 5. Jefe del rayo marciano, Samael. 6. Jefe del rayo jupiteriano, Sachariel. 7. Jefe del rayo saturniano, Orifiel. Estos son los 7 rayos de que tanto han hablado los teosofistas y a los cuales han dedicado volúmenes enteros sin haber dado jamás la explicación exacta y concreta sobre ellos. Los teosofistas han descrito los rayos en una forma tan nebulosa y tan vaga que realmente no llenan los íntimos anhelos del alma. A los teosofistas les hace falta ser más prácticos. Las enseñanzas de la sociedad teosófica realmente no les sirven a nadie. Dentro de la influencia de estos rayos evolucionan millones de seres e innumerables jerarquías. Todo ser humano puede saber a qué rayo pertenece con solo contar las líneas transversales de su frente. Los que tienen una sola línea pertenecen al rayo lunar. Los que tengan 2 líneas pertenecen al rayo mercuriano. Los que tengan 3 líneas pertenecen al rayo venusino. Los que tengan 4 líneas pertenecen al rayo solar. Los que tengan 5 líneas pertenecen al rayo marciano. Los que tengan 6 líneas pertenecen al rayo jupiteriano. Los que tengan 7 líneas pertenecen al rayo saturniano. Todos los maestros de los 7 rayos somos hijos de la resurrección. Todos nosotros hemos atravesado las amarguras del Calvario. Todos nosotros hemos experimentado en sí mismo la ascensión del Señor. Ningún maestro se sale de su rayo jamás. Cada maestro trabaja únicamente en su rayo. El jefe de nuestro rayo es nuestro Padre que está en los cielos. Ningún maestro abandona jamás a su Padre que está en los cielos. Por ello es que es imposible que un maestro vaya pasando de un rayo a otro, como creen los teósofos. Yo, Aún-Veor, soy hijo de mi padre Samael y aunque en mi pasado evolucioné bajo la regencia de distintos planetas, jamás pude salirme del rayo de Samael, porque Aún-Veor es una chispa desprendida de la llama de Samael. Así pues, de Samael salí y a Samael volví, y en todas mis reencarnaciones he tenido 5 líneas en la frente.